Claro que no lucharemos por la paz de la dimensión, diría Nerón sería. Aunque no tengamos posibilidad de ganar en lo más mínimo, diría Kratos, el cual sentía el ki del guerrero que se acercaba a una gran velocidad a su dimensión. Señora, la defensa de este planeta están a un 90% de ser terminadas, diría Valkyria viendo a la guerrera. Bien, cuando terminen se retiran de este sector, diría Nerón, la cual se mantenía seria. Señor, ¿está de acuerdo que se está arriesgando a pelear con un guerrero del mismo guardián sabiendo las consecuencias de dicha lucha? Diría Valkyria mentalmente. Claro, lo sé, pero como un discípulo de uno de los reyes más respetados y temidos de Avalón, deberé hacer lo mismo, y te recuerdo que mis sellos de poder aún están activos. Si me veo en apuros, liberaré ese poder de nuevo después de muchos años, y hacer valer mi superioridad, diría Nerón sería. Bien, toda la dimensión confía en su mandato como rey, y estaremos a la orden de su llamado, y lucharemos con usted para destruir al enemigo, diría Valkyria seria. Bien, pero no será necesario, ustedes no se meterán en esto, si ya puedes mejor marcharte con lo que ya terminaron, diría Nerón. Bien, les deseo mucha suerte en su batalla y espero se hagan con la victoria, diría Valkyria mientras se iba del lugar con algunos guerreros para el palacio. Ya está a 2 dimensiones de llegar, es mejor prepararlos ya, diría Kratos, el cual pasó a su primer forma. Su poder ahora era descomunal en esa fase, mientras se sentó en unas rocas en la espera de la llegada del guerrero. Se ve la determinación en sus ojos, no quiere perder ante ese guerrero, diría Nerón en sus pensamientos, mientras se sentó a la par del guerrero. Y así pasó aproximadamente 1 hora o 2 en la espera, y en ese planeta cayó un veloz rayo que destruyó un pedazo del planeta por el impacto, mientras una cortina de humo se hacía ver. Él ya ha llegado, diría Kratos, el cual se ponía en guardia mientras veía a el lugar del impacto. Activación 12 capas de Avalón, protección divina, diría Nerón, cuando el multiverso cero fue cubierto por esas fuertes capas que podrían soportar batallas de seres supremos, pero en esto será más diferente, pero ella esperaba que fuera lo suficiente para soportar la batalla de los guerreros. Vaya la suerte, parece que no está de tu lado, guerrero Kratos, tu fin acaba de llegar, espero sea lo que dicen para no aburrirme, diría Eran, que solo su presencia ahí era temible. Espero lo mismo de ti, no sea una vergüenza de guerrero, diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate. Kratos, este primer enfrentamiento dejármelo a mí, quiero ver cómo es de fuerte, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Ella quiere probar su poder y si era vencida, le daría la oportunidad a Kratos. ¿Estás segura, Nerón, de enfrentarme? Es mejor que no te interpongas en esto si no quieres ser eliminada, diría Eren. Te recuerdo que el guardián a quien sirves solo ha sido una basura que no fue capaz de vencer a un rey llamado Arturo, por muchos el rey que lo puso a sus pies, y cuando él vuelva, lo volverá a poner de sus pies, diría Nerón. Quiero ver que lo intente, ese supuesto rey ahora solo será humillado como todos los que intentan vencer a un ser supremo, diría Eren, el cual se movió a una velocidad catastrófica con un veloz golpe capaz de partir miles de planetas. Su velocidad en grande, pero no lo suficiente para ganarme, diría Nerón, la cual a una gran velocidad esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada en todas las costillas del guerrero, pero su golpe fue fallado. Muy débil, diría Eren, el cual a otra gran velocidad le lanzó el veloz golpe que esta vez sí dio en su objetivo. Nerón salió impulsada hasta impactar fuertemente el suelo, que levantó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca, y eso la sorprendió un poco porque no había habido alguien capaz de hacerle eso en su larga existencia. ¿Qué te sorprendes por una poca sangre? ¿Acaso nunca la habías vista?, diría Eren en burla, pero esa burla fue borrada al ver a la guerrera que en un milisegundo ya se había movido a una gran velocidad con un veloz golpe. Espero estés listo para la batalla que estás por liberar y no quiero que te acobardes, diría Nerón, la cual acertó el fuerte golpe a una gran velocidad. Eren había salido disparado hasta impactar unas rocas que las destruye, pero a una gran velocidad se había lanzado con un fuerte golpe a donde Nerón. Ahora esto se pondrá bueno, diría Nerón, la cual se movió a una gran velocidad también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruye montañas por la fuerte onda de ki que salió del mero impacto de sus puños, donde salieron impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada golpe de ellos hacía retumbar ese planeta por la brutalidad de sus golpes. Por cielo y tierra solo se veían a 2 veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes que cada fuerte onda de ki era brutal. Golpes de Avalón, diría Nerón cuando la fuerza en sus puños aumentó por 20. Escudo protector de los mundos, diría Eren cuando creó un fuerte escudo que lo defendió del fuerte ataque de los golpes de la guerrera. Ahora espada que lo puede todo, cortes finales, y Yin y Yang muerde, diría Nerón cuando su espada se hacía ver y lanzando los fuertes cortes a unas grandes velocidades.
Eso no será suficiente para terminarme, diría Eren, el cual creó un fuerte escudo palacio helado, diría el cual repelió el fuerte ataque de la guerrera, mientras a una gran velocidad logró hacer un corte limpio con su espada. Nerón, al ver su herida que algunos órganos fueron cortados a la vez, cayó escupiendo sangre, mientras veía seriamente mientras se regeneró. ¿Qué pasó? No me digas que ese corte fue mucho para un rey, diría Eren en burla al ver a la guerrera que estaba de rodillas. Vaya, no eres tan malo, chico, pero quiero ver cuánto tiempo te dura ese espíritu de batalla. Perdón, no sé qué llevas en ti porque eres un semi-androide, diría Nerón, la cual se ponía de pie de nueva cuenta con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de una humana, o si no terminas siendo picadillo, diría Eren, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte corte capaz de partir multiverso. Respiración de la niebla, séptima forma niebla, diría Nerón, la cual una fuerte niebla se hacía presente en el campo de batalla mientras ella se movía a grandes velocidades. Maldición, me encerró en este campo de neblina, ahora cómo salgo de esto, diría Eren, el cual sentía la presencia de la guerrera por todos lados pero no era capaz de verla. Ahora golpes tigre emperador, diría Nerón cuando lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. Respira, tranquiliza tu alma, décimo movimiento, pasos ilusiones del rey, diría Eren, el cual sintió todo el ambiente saliendo de esa neblina fácilmente, pero en ese movimiento dejó ir un veloz golpe a su adversario. Nerón se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar, que le dio el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía en pose de combate viendo a su rival. Vaya buena técnica, esa neblina era brutal, pero soy capaz de destruir técnicas mortales como esas fácilmente, pero bueno, es momento que nuestra batalla se termine, diría Eren, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Quinto paso, ilusiones malditas, diría Nerón cuando creó ilusiones de ella. Ahora otra estúpida técnica, ¿acaso no entiendes?, diría Eren, el cual estaba destruyendo cada ilusión a gran velocidad. Maldición, no me dejó tiempo de crear una técnica, no seré capaz de detener el golpe, diría Nerón, la cual vino a ver ya había sido demasiado tarde, ya había sido impactada por el fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, Nerón es una reina o rey, ya ni sé, pero está siendo derrotada así de fácil. No quiero saber lo que me espera, pero mi poder la supera, pero a ella su verdadero poder lo mantiene sellado en los caminos de estrellas. Son aproximadamente unos 5 estrellas cargadas de un poder descomunal que no lo podría ni medir si ella libera dicho poder, diría Kratos en sus pensamientos. Pero ese tipo aún no usa su verdadero poder, solo está jugando con su adversario en su máximo poder capaz, destruye cada célula del cuerpo de Nerón por la fuerza de los golpes que él lanza, pero debería por lo menos aguantarle una batalla ella, pero no sé si lo será. El cuerpo de ella está siendo dañando aún más y más y necesita ki para regenerar sus heridas, eso la está debilitando en la batalla, pero hay que ver cómo sigue la batalla, diría Kratos mientras se mantenía atento a lo que ocurre. Vaya, él es impresionante, su poder es brutal y eso que solo está calentando, no ha liberando ni una pizca de su poder al igual que yo, pero no creo ser capaz de seguirle el paso a una batalla mano a mano, sería vecindad fácilmente. Se ve que él es más experimentado en combate, como él hubiera sido creado con más tiempo y aprendido más técnicas que su otra parte, que es menos hábil, diría Nerón en sus pensamientos. No te equivocas, yo no solo fui creado y salí, yo entrené con un guardián, el segundo más poderoso. El primero es un guardián con las técnicas mortales, pero no quiso entrenarse debido que él no está para unirse a estupideces como eliminar a guerreros, y es capaz de vencer a todos los guardianes si él se lo propone, pero no lo hace por las reglas divinas que existen, diría Eren. Ahora entiendo tu poder y tu procedencia, por eso eres hábil, no eres un estúpido guerrero, sabes lo que haces a diferencia de los guerreros que he batallado conmigo, diría Nerón, la cual veía seriamente a el guerrero. ¿Seguirás así o aumentarás un poco el nivel si no quieres seguir siendo humillada como lo estoy haciendo ahorita, o seguirás siéndolo?, diría Eren, el cual tomó distancia de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Creo que es momento de subir el nivel si no quiero morir a manos de alguien como él, diría Nerón. Sería. Entonces, ¿qué esperas? Hazlo, no me meteré, diría Eren. Este tipo sí que está loco, diría Nerón, la cual liberó el 50% de su poder. Golpe tornados fueron liberados, fuertes rayos cayeron en toda la zona de combate, mientras ella solo se mantenía seria mientras veía a Eren. ¿Acaso no piensa liberar el 100% después? No te vayas a quejar si te elimino rápido, diría Eren, el cual veía seriamente a la guerrera. Me gustaría ver que lo hicieras, a ver cómo te va, diría Nerón, la cual ya se había movido a una velocidad espeluznante a donde él guerrera. Vaya, su velocidad aumentó considerablemente, pero no será suficiente para acabar conmigo, diría Eren, el cual se dio la vuelta a gran velocidad y lanzó una fuerte patada a una gran velocidad a donde iba la guerrera.
Imposible, es capaz de verme, eso debería ser imposible, diría Nerón, la cual con mucha dificultad esquivó el golpe que iba donde ella a gran velocidad y le dejó ir una veloz patada a su rival. Eres demasiado lenta aún para mi grandeza, diría Eren, el cual él dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad, esta vez sí la acertó y a una gran velocidad también le soltó un fuerte combo de puñetazos a grandes velocidades. Nerón no fue capaz de esquivar ni un solo golpe que todos le dieron de lleno, saliendo disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras sintió como algunos huesos fueron destruidos por el fuertes golpes, mientras se intentó poner de pie, pero le fue imposible. Varias partes de su columna fueron destruidas, las reconstruye al instante de nuevo, mientras se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué pasó? No me digas que no vistes ninguno de mis golpes, si eran lo más lento posible y aún así no fuiste capaz de verlo. ¿Es normal eso o qué?, diría Eren en burla mientras se ponía frente a frente de la guerrera. Es imposible, esa mirada tranquila despreocupada oculta algo, su poder no es normal, pero deberé luchar hasta el final como lo hizo mi rey. En ese entonces cayó más de 200 veces, muchos huesos rotos, muchas heridas que no sanaban, pero aún así se ponía de pie, luchando una y otra vez, pero lastima que su esfuerzo fue en vano. Pero el mío no quiero que sea igual, lucharé hasta vencer y si no usaré mi carta bajo la manga, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate mientras lanzó otra veloz golpe a una gran velocidad. ¿Acaso no eres capaz de entender de la diferencia de poderes? Tal vez, si estuvieras en los campos bendecidos por Avalon, tal vez fuera un poco diferente la batalla, pero no es así. Fueron de los campos de tu reino y aquí mando yo, gravedad del rey. Ahora póstrate ante mi presencia y suplica por tu vida, diría Eren, el cual miraba a la guerrera que intentaba mantenerse de pie pero se la hacía casi imposible. La gravedad era brutal, lo cual sus piernas empezaron a ceder ante eso, pero ella no quería. Se miraba en su rostro que no, pero no podría mantener su postura, que cayó de golpe de rodillas sin poder moverse por la fuerte gravedad, mientras veía al guerrero a los ojos, el cual no mostraba ningún sentimiento alguno, parecía un ser muerto. Pide piedad por tu vida y te dejaré vivir para que sigas gobernando en esta miserable dimensión. ¿Acaso vale la pena morir salvado a este estúpido Saiyajin que solo te usa para tu bien, ya que sin aliados él solo sería basura? Ya dejó morir a una de esas discípulas de las que dices. ¿Te suena? Arturia, una de las guerreras del rey, ya ha muerto y él no pudo salvarla siendo derrotado por un Saiyajin igual a él y un dios de la muerte. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente?, diría Eren, el cual puso una sonrisa al ver a la guerrera dudar. Que una de las 5 guerreras más fuertes a muerte a manos de la tiranía de él cuando era emperador, pero eso no me hará cambiar. Sé que él no tuvo nada que ver en eso, sino el guardián al cual amas tanto. Él mismo mando a un dios de la muerte, pero como él no pudo acabar con el Saiyajin, mando a una escoria de él para acabarle, diría Nerón, la cual venció la gravedad mientras se ponía de pie de nueva cuenta, mientras tenía una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Vaya, has logrado vencer el miedo, eso es interesante. Espero el siguiente round no vayas a hacer tan patética como en los anteriores, diría Eren, el cual lanzó una veloz patada a su rival. Nerón, la cual de golpe liberó el 100% de su poder, esquivó la veloz patada y le dejó ir una fuerte embestida de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe de ella eran brutales. Eren ahora tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban a donde él a grandes velocidades, pero en un golpe no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nueva cuenta y esquivó el siguiente golpe, pero en esa embestida la estaba pasando mal. Cada fuerte golpe esta vez no era capaz de ver lo que le estaban dando de lleno, que le causaban un gran daño, y de una veloz patada fue enviado a estrellarse brutalmente con una montaña que la destruyó por el fuerte impacto, mientras se ponía de pie de nuevo mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no eres rival ahora, diría Nerón, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver que tenía la delantera en la batalla, pero dicha sonrisa fue borrada al escuchar lo siguiente. No te creas la gran cosa por solo lograr darme esos golpes. En nuestra poder se ve la diferencia. Tú estás al máximo de tu capacidad de guerrera, yo aún ni liberó el 10% de mi poder. Logra primero comprender eso, después buscas de qué hablar, diría Eren, el cual ya se había colocado detrás de la guerrera y le había dejado ir una veloz patada. Nerón no fue muy rápida al esquivar el golpe que le dio de lleno, sacándola disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, que dicha explosión llegue al núcleo del planeta, el cual a los segundos terminó explotando.
Vaya débiles de planetas, diría Eren, el cual se había vuelto a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Nerón lo esquivó con mucha dificultad y le dejó ir una veloz patada al tener al guerrero a la par, pero su golpe fue detenido con el antebrazo del guerrero. Eren sintió como algunos huesos de la mano fueron quebrados, mientras el siguiente golpe no lo logró ver, que le dio de lleno de nuevo, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente un nuevo planeta, que el impacto creó una fuerte explosión que desintegró algunas montañas, muchos volcanes hicieron erupción, mientras ese planeta dejó de ser bello a pasar a ser un caos en su totalidad, mientras cayó un veloz rayo carmesí en dicho. Vaya, ella ha mejorado en la batalla, pero no será suficiente para vencerme, y eso lo sabe. Por más que aumente su poder, no será capaz de por lo menos hacerme cosquillas, diría Eren, el cual veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa, no tienes palabras o que por eso te has quedado callado? O que diría Nerón, la cual veía seriamente a el guerrero. Jaja, solo me he quedado sorprendido que hayas logrado hacerme este daño en mi camino. Aquí destruye muchos reyes del todo y guerreros de grandes niveles de poder, pero ni uno me hizo tanto daño. Eres la primera y posiblemente la última, diría Eren con una sonrisa que daba miedo verla. Este tipo está loco, le gusta el caos y destrucción, y lo disfruta, diría Nerón. Sería claro, ver cómo los humanos se matan entre sí es divertido. ¿Acaso no lo has visto cómo sus diminutos cerebros actúan contra detener lo que siempre desean? Diría Eren con una sonrisa al recordar el caos que había causado en ciertas dimensiones. Pues tal parece que eres un estúpido supremo como la mayoría, que solo por tener el poder se creen invencibles, pero eso no es así, y ahora quedará demostrado que unos simples guerreros del rango reyes te pondrá a sus pies pidiendo piedad, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Yo no estaría tan seguro, el poder de él es difícil medirlo, no sé cómo los iría en una batalla mano a mano en mi máximo poder, diría Kratos en sus pensamientos, el cual intentaba descifrar el patrón de ataque o buscar debilidades, pero hasta el momento no había encontrado nada, solo lo que había visto es que era confiado en la batalla, de ahí no había visto nada en ese guerrera. ¿Cómo es posible? He luchando con él durante media hora y sigo sin encontrar algún punto vulnerable, aún cómo es posible esto, diría Nerón, la cual veía seriamente a el guerrero. ¿Qué pasa, no vas a atacar o solo te quedarás viendo? Diría Eren, el cual veía la situación y sabía lo que estaban pensando sus rivales. Creo que me tocará usar mi máximo poder, diría Nerón sería mientras veía a el guerrero. ¿Qué esperas? Úsalo, ¿no ves que me aburro esperando aquí? Diría Eren, el cual se sentó en una roca que había en el mar de lava. Responde a mi gran escenario, escucha los gritos de la multitud y siente el honor del imperio, enorgullece a todos con tu espléndida forma. Aparece Teatro de Oro Nerón. En eso un gran teatro con un gran poder sagrado como el que obtiene al luchar en los campos de Avalón. Impresionante, es como ver uno de los 300 campos de entrenamientos del reino de Avalón, diría Eren con una sonrisa al ver ese gran teatro en ese lugar. Cada persona que fue entrenada por el mismo rey obtuvo este tipo de armas en nuestro poder, cada uno lo transformó en lo que quisiera, yo en este bello lugar, Arturia en su lanza, otras en espadas, y el mismo rey cuando su espada es levantada y el brillo de dicha desata el poder de mismo Avalón, diría Nerón con una pequeña sonrisa al sentir grandes cantidades de poder en su cuerpo, limitando ella un 70% del poder del teatro. Solo en su cuerpo entró un 30% del poder, ya que sabía que su cuerpo no es capaz de soportar grandes cantidades de poder sagrado. Espero esta vez si me des una buena batalla, no me quiero aburrir contigo, diría Eren, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que casi parte la dimensión de ese planeta por la brutalidad de la velocidad. Él había hecho uso del 10% de su poder para tener una buena batalla según él. Su velocidad es brutal, pero yo no me quedaré aquí. Velocidad divina, golpes míticos de Avalón, diría Nerón, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. También, ambos impactaron sus puños, que el impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. El planeta entero salió de su órbita por la brutalidad de ese golpe y el caos que causó en el interior del planeta. Muchos seres salieron del multiverso y muchos decidieron quedarse a ver ese combate, no les importaba si morían, pero verían por primera vez su rey batalla por la paz de su dimensión. En el planeta donde estaban luchando solo se veían veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era brutal. Nerón, por más que haya aumentado su poder, se veía con muchas dificultades en la batalla. Recibe más golpes entre más tiempo pasaba, sentía su cuerpo más y más pesado debido al gran poder que empezaba a usar, ya que lleva milenio sin usar dicho poder. Su cuerpo no se había adaptando después de mucho tiempo y eso le estaba empezando a tomar factura, que de una veloz patada que no vio le dio de lleno, saliendo disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie saliendo de la lava que había con múltiples heridas en su cuerpo.
Vaya, todo ese gran poder parece que ya se terminó, diría Eren, el cual mantenía una pequeña sonrisa al ver el estado del cuerpo de la guerrera. Imposible, mi cuerpo no soporta aún más este poder, creo que mejor hubiera hecho caso a mis guerreros, que debía entrenar mi poder sagrado para no tener este desgaste de poder, ahora estoy pagando las consecuencias de mi idiotez, diría Nerón, la cual se ponía de nuevo frente a su teatro. Vaya, parece que tu final está cerca, ¿cuáles serían tus últimas palabras?, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja, quiero ver que lo intentes, diría Nerón con una pequeña sonrisa, diría la cual abrió los brazos esperando el siguiente golpe de lleno. Pero qué idiota, diría Eren, el cual cargó un loto de la muerte en sus manos y se lanzó a una gran velocidad mientras dejó ir el ataque a gran velocidad. Pero qué hace, debe esquivarlo, diría Kratos, el cual veía la situación. No, él no lo esquivará, diría Valkyra, viendo la batalla en un cristal, pero se sorprendió al ver lo siguiente. Es mejor que dejes de hacer esas estupideces, una dimensión sin rey no es una dimensión, espero seas feliz y lleves la dimensión a lo más alto, diría Kratos, destruyendo el ataque de su rival y usando una técnica dimensional mando a Nerón fuera de la del multiverso cero, aumentando el poder a las capas para que no fueran destruidas por la guerrera. Vaya estúpido, pero aquí será tu tumba, diría Eren sería. Pues fue un gusto conocerte, diría Kratos, el cual se movió a una gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Espero les guste y no olvides dejar tu like y suscribirte.